A punto, con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Repunta el COVID. El estado Zulia pasó hoy a ser la primera dependencia o el primer estado del país con mayores casos de COVID. El municipio Jesús Enrique Lozada está cerrado por órdenes de su alcalde para evitar que aumenten ya los casos que son exagerados de contagio. Muchísima gente contagiada en la ciudad de Maracaibo, muchísima gente contagiada en San Francisco. Corre un audio que se le atribuye al jefe de la SODI, donde ordena el cierre de Maracaibo. Nadie entra, nadie sale, solo los casos especiales. No hemos comprobado que sea original del SODI, pero en todo caso la actuación polimilitar en este día y el día de ayer más o menos obedece a una estrategia de cierre de las ciudades para evitar el aumento de los casos de COVID. La Organización Panamericana de Salud le insiste a Venezuela cumplir los compromisos para recibir las vacunas. Aparentemente la segunda parte del dinero del programa COVAX no ha llegado todavía a las cuentas del programa, por lo tanto ellos no verifican que Venezuela haya pagado las vacunas, un país que sigue siendo hasta este instante el último en la cola de países con vacunación en toda América. En toda América, Venezuela es el país que menos vacunas ha colocado a sus ciudadanos. En el sector salud reportan 15 fallecidos, 15 nuevos fallecidos. No sé si la pantalla del COVID producción la tenemos lista para que ustedes la ponchen, si son tan amables, cuando quieran, para mostrar la cantidad de casos de contagio que tenemos el día de hoy. Paso al segundo tema, que sigue siendo el Consejo Nacional Electoral. Los partidos están realizando reuniones. Nada está cerrado, ningún camino está cerrado. Hoy se han reunido las direcciones nacionales y regionales de algunos partidos y allí lo que se habla es que están todavía buscando condiciones para ir al proceso o no al proceso electoral. Así que en esto nada está cerrado. Ahora sí tenemos la pantalla de COVID. ¿Cuántos casos hemos tenido ayer? 951 casos, 18 personas han fallecido y el estado Zulia sumó 213 casos de COVID, una cifra realmente alarmante. No sé si podemos colocar este Twitter, vamos a ponchar la pantalla si eres tan amable, porque hoy ha hablado la representante del Departamento de Estado norteamericano. Yo voy a leer, se los muestro a ustedes para evitar interpretaciones periodísticas. Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela, que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye para tal fin. Seguimos presionando por cambios fundamentales para elecciones libres e injustas, incluyendo levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público. Vean ustedes cómo Estados Unidos cambia su posición con respecto a la que tenía el gobierno de Donald Trump. Pide una solución integral y negociada a la crisis. Elecciones libres y justas. Ya no ha pedido elecciones presidenciales, parlamentarias, ya no hay un orden, es elecciones libres y justas y un cronograma. El cronograma lo tiene la Constitución, a menos que se logre otro tipo de acuerdo. Y dice, que es la parte más importante de esa declaración, depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a ese fin. Estados Unidos saca las manos del problema del Consejo Nacional Electoral, no opina y dice depende de los venezolanos atribuirle o darle confianza a esos rectores o no. Acá se separa a Estados Unidos de la posición de la, digamos, del grupo de Guaidó, que ha pedido a la comunidad internacional en un documento el día de ayer que no apoye ese Consejo Nacional Electoral. Estados Unidos decide no apoyarlo, pero tampoco desaprobarlo. Se queda en el medio esperando que los venezolanos decidan la situación. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? En las próximas horas
pudiera regresar la tarjeta de Acción Democrática a manos de Ramos Ayud, pudiera regresar la tarjeta de Primero Justicia a manos de su secretario general o su coordinador Julio Borges, pudieran levantarse inhabilitaciones, atento a esto, que pudieran levantarse inhabilitaciones y pudiera haber liberaciones de presos políticos, un poco en el orden de las condiciones que el gobierno norteamericano coloca sin pedirlas claramente en este tuit de la responsable del Departamento de Estado norteamericano. Así que esto continúa en pleno desarrollo. Estamos viendo cómo comienzan a aparecer cada vez más opciones para la participación, aun y cuando el sector de la oposición, no puedo decir el sector, porque AD está silenciosa, el Nuevo Tiempo está revisando las condiciones, Primero Justicia está silencioso, aun y cuando Juan Pablo Guanipa dijo ayer a la Dirección Regional de Primero Justicia que él asumía el acuerdo de los partidos políticos, pero aparentemente no toda la Dirección Nacional de Primero Justicia piensa lo mismo. Así que estamos viendo cómo estas cosas se desarrollan progresivamente. Alcis Espina, Alcis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos, amigos televidentes, bienvenidos a otra edición más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Ciertamente es un tema bastante controversial y empieza inmediatamente, Juan Carlos, la política a moverse aguas abajo, buscando seguramente en que la participación de la oposición también ratifique y apruebe el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral escogido por la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre. Lo cierto del caso es que ya empiezan a haber juegos, movimientos, acuerdos seguramente entre factores del gobierno y factores de oposición para que pueda haber una participación masiva de amplia, pero muy amplia participación entre los venezolanos de estas elecciones del año 2021. Habrá que esperar, amanecerá y veremos. Hemos hecho una encuesta, la gente en la calle, Juan Carlos, no sé tú si que estuviste la tarde de ayer y el día de hoy en la calle, las personas, unas están a favor de salir a ejercer su derecho al voto, otros no quieren participar con este Consejo Nacional Electoral. El daño que se le hizo a la gente, mucha gente me decía, sí, pero es que me estuvieron diciendo años y años que con este Consejo Nacional Electoral, que con Maduro en la presidencia no podemos votar y Maduro sigue en la presidencia y ahora me van a decir que sí vamos a votar. Creo que fueron los errores que cometió la oposición y que lo está pagando bastante caro, sobre todo con la gente de a pie, con la gente que se mete la mano en el bolsillo para saber con cuánto cuenta y poder comprar el almuerzo del día de mañana. Por eso es que es muy importante las decisiones que se tomen de ahora en adelante. Mis redes sociales, @AlcisEspina, en Twitter e Instagram es el mismo usuario para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, podamos interactuar de a punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Por otra parte, lo que está sucediendo en Colombia, y con esto comienzo las noticias, aumenta presión contra Duque en Colombia tras una semana de protestas. Miles de personas volvieron a las calles de Colombia este miércoles para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque en el 8º día de manifestaciones en las que hubo hasta ahora 24 muertos y cientos de heridos. Duele la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública en vez de ayudar a la gente. Prefieren ayudar a los bancos, a las grandes empresas, dijo a la AFP el estudiante Héctor Curnieri, de 19 años en Bogotá, bajo la lupa de la comunidad internacional que denunció excesos de la fuerza pública en la represión de las manifestaciones. Estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de las principales ciudades con marchas festivas y en su mayoría pacíficas. Tras una semana de movilización, el gobierno cedió al diálogo y aceptó reunirse con los sectores inconformes la próxima semana, según el consejero presidencial de Iván Duque, Miguel Ceballos. Tiene el agua al cuello, Juan Carlos, el presidente de Colombia, Iván Duque, referente a este tema que ya lleva una semana en el tapete, producto de esta reforma tributaria de Colombia, que además llegó al Congreso, pero en ningún momento le dijeron a la gente está aprobado. Llegó al Congreso y el presidente Iván Duque dijo no, vamos a echar para atrás y retiró esta reforma tributaria de la sede del Congreso de la República de Colombia, Juan. Bueno, permíteme para cerrar el segmento con este tema, la comunidad internacional está pidiendo a los que protestan respeto,
que tienen derecho a protestar, pero que respeten las instituciones, porque han querido quemar, han quemado puestos de policías y han intentado quemarlos con los policías dentro. También la comunidad internacional le reclama al presidente Duque que baje la presión de las Fuerzas Armadas y Policiales sobre el uso de armas de fuego. Parece que retiraron las armas de fuego de los policías que tienen contacto directo con la gente que protesta. El presidente Lenín el presidente Lenín de Ecuador y el presidente Pastrana, expresidente Pastrana de Colombia, acusan a Nicolás Maduro de estar detrás de la protesta, cosa que yo no creo. No porque no puedan haber algunos elementos de esa izquierda pro Maduro que está en Colombia, sino que en Colombia lo que estamos viendo son manifestaciones masivas que yo dificulto que Nicolás Maduro tenga el poder, porque la gente dice que Nicolás Maduro se mete en las elecciones norteamericanas, en las brasileñas, en las ecuatorianas, que tiene un poder que en mi opinión no tiene. Ni tiene los reales que tenía Chávez para inmiscuirse en los problemas internos de otros países, ni tiene el liderazgo que tenía Chávez para poder tener tanto aliado en esos países. Así que yo no creo, no digo que no hayan radicales de izquierda en Colombia y que sean pro revolución bolivariana, pero que sean mandados desde Venezuela, en mi opinión no tengo ningún dato que me asevere eso. Vamos a identificar, ya regresamos con todos ustedes. A Punto Solidario. La señora Virginia Paz necesita de nuestra ayuda. Recientemente fue operada de un tumor cerebral y se encuentra en la UCI del Hospital General del Sur. Requiere con carácter de urgencia los medicamentos que están en pantalla. Ya que no cuenta con los recursos, si puedes colaborar, comunícate con el buen amigo Nino Quintero, su esposo, al 0424-627-6298, 0424-627-6298. Gracias. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández.